9:30, la radio que te hace... Sí, aló, buenos días. No dejes que tu trabajo sea un impedimento para estudiar lo que siempre has querido. En la UIS puedes estudiar en donde quieras, a la hora que quieras. Estudia a distancia virtual y cumple tu sueño de ser UIS. Está a un clic de distancia. Una situación muy triste es como cuando usted en la casa hace todo para que las cosas funcionen bien, sí, aporta para que las cosas funcionen bien y de un momento a otro le dicen, ¿sabe qué? Váyase, no la quiero. Sí, cierto. Sí, como no me interesa lo que usted quiera decir, no me interesa lo que usted quiera justificar. Y algo el parecido precio de la ingratitud, doctora. Sí. Así es, yo creo que fue el precio de la ingratitud y realmente yo llevo mucho tiempo apostándole a que las mujeres puedan tomar decisiones. Y yo creo que fue algo fundamental que me ayudó a tomar esta decisión, porque yo le digo a las mujeres, si usted vive violencia, sepárese, ¿cierto? Si hay algo que puedan mediar, pues nosotros les prestamos una terapia de pareja, pero si eso ya no va a funcionar, tome una decisión y no se aguante. Muchas mujeres se aguantan la violencia que viven en sus casas porque de pronto económicamente no tienen con qué subsistir. Muchas dicen, es que mis niños están pequeños, yo prefiero que me den en la jeta todos los días, pero sí, claro, me aguanto por mis hijos y tener una familia. Sí, claro. Y empiezan a buscar una serie de justificaciones para poder quedarse ahí. Pero realmente a lo largo de mi vida profesional, todo empezó también cuando trabajé en la reclusión de mujeres de Bucaramanga, hace muchos años, y allá se ve cosas muy terribles. Y yo me remontaba a eso porque fue una decisión muy difícil de tomar también, porque me dolió en el alma el tratamiento que nos dieron en este partido, y antes de tomarle yo dije, yo le empodero a las mujeres del departamento que no se aguanten ninguna clase de violencia y yo me voy a dejar aguantar. Claro. Pues esa fue la decisión. Sí. La decisión o la justificación para poder tomar esta decisión tan fuerte, esta decisión tan radical de retirarme y apartarme de este partido que adicional llevaba muchos años acompañándolo. Claro. Y no solamente en la compañía, también apostándole con el trabajo, un crecimiento de partido. No podemos olvidar las votaciones que hemos puesto con mi familia cuando mi papá, ejemplo, se lanzó a la asamblea departamental. Sí, 11,000 votos en ese momento, perdimos por 98 votos. Sí, ¿también fue a la Cámara, creo? También fue a la Cámara. En esa oportunidad entraron 3 diputados. Sí. Nosotros quedamos de cuarto. Pero es un trabajo honesto, un trabajo serio, un trabajo sin estructuras políticas, un trabajo que no depende de los clanes, que esa es la otra que ahorita vamos a hablar del tema de los clanes. Sí. Si uno no pertenece a uno, entonces la gente empieza a discriminar, esa no tiene opción, porque esa no pertenece, esa no la apoya esa no la apoya la otra, entonces no hay opción. Entonces empezamos a encontrarnos con una violencia política que en muchas ocasiones las mujeres las vivimos, nos callamos y entonces muchas se retiran. ¿Por qué? Porque no aguantan, no soportan toda esa discriminación que a veces se hace para las mujeres. Entonces, para esa primera oportunidad, 11,000 votos, quedamos de cuartos, no alcanzamos ese escaño en la asamblea departamental y sin embargo seguimos construyendo partido. Posterior a ello, a la Cámara de Representantes también se lanzó mi papá un trabajo de mi familia, es decir, mi mamá, mi papá, yo y 3 secretarias. Y su hermana también, creo. Exacto, sí. Entonces, y 3 secretarias. Estuvimos recorriendo el departamento y logramos 16,000 votos. Con el Chumi. Con mi papá a la cabeza, así es, logramos 16,000 trabajando también temas sociales. Generalmente ustedes no se unen a tal, porque a veces uno para llegar a la asamblea, a la cámara, al consejo, se une con otros partidos o con otros movimientos y resulta que ustedes es orgánico. Exacto, ese trabajo es de la familia, ese trabajo ha venido creciendo, se ha venido complementando con tantos corazones hermosos que hemos encontrado en el departamento, un trabajo de nosotros, logramos en esa época más de 16,000 votos, perdimos en ese momento por 800 votos, pero es que nos enfrentábamos contra los de los clanes, ¿sí? Con el que los que tenían el respaldo de los gobernantes de ese momento, pero sin embargo dijimos, bueno, un trabajo muy chévere, quedamos de cuartos, no logramos ese espacio, se lograron 2 curules a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y sin embargo cuando uno pone tantos votos, uno espera al menos una llamada. Claro. Al menos, oiga, gracias por ayudarme a subir, porque por esa votación se pudo entrar el siguiente, cosa que a veces en política se olvida y es la gratitud. Sí, claro. ¿Sí? Porque todo el que empuja una lista hay que darle las gracias, porque los votos son muy difíciles de conseguir.
votos fáciles los que compran, pero realmente nosotros no compramos porque votos. Es orgánico, porque es un trabajo de todos los días. Ustedes tenían la oficina central en el Chicamocha. ¿Todavía la tienen allá? No, ya como se creció tanto, ahora somos más de 23,000 asociadas a la fundación, estamos en la avenida González Valencia y con entiendo 55. que las grandes compañías apoyan esa fundación. Yo una vez estaba en Radio Melodía y llamaba a alguien de Café Águila Roja. Entonces yo me contenté, dijo, no, por ahí el señor Luis Fernando Castañeda. Le dije, ¿por qué? No, es que te cambie. Y me explicó la niña que es que como ustedes apoyan las mujeres, ellos apoyan a las mujeres. Entonces, así es. Objetivo, ustedes han sido muy beneficiados y bendecidos con las compañías grandes que los apoyan a ustedes. Pues realmente, don Alfonso, yo creo que Águila Roja y unas 2 o 3 serán las únicas, porque hay mucha gente que todavía no le apuesta a lo social. ¿Ah, no? Entonces, esos apoyos que a veces dan es ejemplo, llevan unos cafés, un stand de cafés a los eventos. Promocionar, exacto. Nosotros, esta fundación tiene algo que de pronto muchos no lo creerán, pero que lo pueden verificar, es que no hemos firmado un solo contrato o convenio, ni con entidades públicas ni con entidades privadas a lo largo de nuestros 10 años y 6 meses. Jamás hemos recibido un recurso público o privado para poder invertir en la fundación. ¿Cuántas mujeres tienen afiliadas usted? 23,000 es el último censo que me pasan las secretarias. ¿Y de dónde sacamos esos números, doctora Avellaneda? Sacamos esos números de toda la gente que recibimos, de toda la gente que atendemos, que asesoramos, porque allá brindamos dos asesorías importantes. Por lo menos, Jorge, si usted se siente que le hacen bullying, que por el color del pelo, yo lo puedo atender. No, pero hay que demandar esa. Hay que sacar cita. Yo le hago una asesoría psicológica. Hay que sacar cita. Sí que la necesita. Uy, sí que necesita la asesoría psicológica. Antes que venía yo ahorita escuchando, alguien le estaban tomando el pelo por el corte del pelo. No, y cuando llegó se dio cuenta que era. Pero también vi que la doctora Carmen le estaba defendiendo. Sí, claro. Es que nosotros siempre somos puro corazón. Si hay una mujer defensora de la mujer, es Carmen. Dice, aquí ella echa unos chistes que mandan los oyentes. Y ella se delica porque cuando a la mujer tratan de minimizarla, dice, por favor, respeto. No, pero son chistes de... No, pero que mandan los oyentes, que sí mandan son los chistes, oyentes. entonces. Sí, que la mandan oyentes. Hay que contarlos. Sí, por Claro. eso. Entonces, Bueno. Venía haciéndoles como esa trayectoria. Sí. Muchos votos hemos puesto al partido. Bueno, y entonces, posterior a ello. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo fue el golpe ahí? Pero falta un pedacito que para que nos una. Entonces, posterior a ello, mi papá decide lanzarse al Consejo de Bucaramanga. Una pelea muy dura, porque llegar al Consejo de Bucaramanga es muy difícil. Bastante. Muy difícil porque se reduce la población, pero se aumentan los candidatos. Entonces uno, en todos los barrios que va, hay mínimo 2 o 3 candidatos que son de ahí. Entonces es muy difícil. Sin embargo, decidimos empezar a trabajar para llegar al Consejo de Bucaramanga. Logramos ese escaño, el único concejal del Centro Democrático en su momento, que fue difícil, y bueno, logramos tener ese espacio. Para ese momento, como todo el recorrido que llevaba mi papá, le habían dicho que era el número 1 en la lista del consejo, sí, claro. En ese momento. Pero posterior a ello entró una llamada del presidente Álvaro Uribe solicitándole que se diera ese espacio para otra persona, una persona que representaba al empresariado en ese momento, que se llamaba Gloria Rey. Mi papá... ¿Gloria Rey? En ese momento. ¿Quién era? No. Yo no la conozco. Entonces mi papá cedió, como todo caballero, pues el espacio, ser el presidente, el dueño del partido, el que mueve los votos, el único que mueve casi los votos de opinión en Colombia, y cedió ese espacio. Y quedamos en la última posición. Y con todo y eso ganamos, fuimos los únicos en ganar. Siguiente elección, al Consejo de Bucaramanga. Se supone que el que tiene la credencial puede ser el primero, es lo lógico, ¿cierto? Es como si tú llegaras a tu casa y tú no te pudieras sentarte en tu cama porque viene otra persona de afuera. Lista, y eso hablamos aquí con el doctor Julio Enrique Avellaneda, porque es que alguien del Centro Democrático me dijeron, es que el número 1 arrastra mucho, así se ha abierto, más. Y me dio el caso del señor Rodríguez, Eduardo Rodríguez, en Bogotá, que fue el primero de Cambio Radical. El tipo casi no tenía votos y sacó 107,000 votos por ese lado. Eso me dijo él. Exacto, y es verdad. Y ahorita también podemos ahondar en ese espacio. Entonces, llegó la siguiente elección, único concejal, y no pudimos ser tampoco los primeros. No pudimos ser los primeros porque alguien en Bogotá llegó a decir a las 4 de la mañana, porque en el Centro Democrático siempre se inscribe la lista casi el último día. Sí, claro. Entonces, 4 de la mañana del día sábado, el último día que había para inscribir la lista, alguien llegó a Bogotá
Alguien local llegó a Bogotá a decir, no, Chumi dijo que él quería repetir número, que tranquilo, y nos cogió el 1. ¿Y quién fue el número 1? Y el número 1 fue Henry Gamboa. El otro concejal que hay. Que nadie lo conocía y ganó. No Henry Gamboa el del liberal, no. Sino otro. Otro Henry Gamboa, él muy querido. Pues en esa época no nos conocíamos, ahora sí nos conocemos, una persona muy querida, pero eso pasó. Entonces uno empieza a sentirse como maltratado, uno se empieza a sentir como desplazado, desconocido. Entonces vino esta elección, yo hasta febrero fui la directora de Equidad y Género del departamento, sí, claro. Un trabajo arduo que he venido realizando durante mucho tiempo y lo complementé con ese cargo. Mucho trabajo social, sobre todo para el tema de mujeres, doctora Carmen Elisa, porque siento que ya llegó la hora que las mujeres sean respetadas. A lo largo de mucho tiempo en Santander se ha vivido mucho el machismo, pero el tema es que las mujeres también a veces son más machistas que los hombres. Entonces, posterior a ello, más o menos para febrero, tengo una comunicación con el presidente Uribe, quien dice que quiere que yo sea congresista. Hace 4 años también renuncié a mi trabajo porque el presidente me dijo que quería que fuera congresista, renuncié a mis trabajos hace 4 años, pero no se pudo complementar porque cuando él me dijo que iba a ser única candidata por Santander al Senado. ¿Al Senado? Sí, está cerrada. Y yo le dije, no, era abierta, pero me dijo que era única en Santander, era mucho más fácil poder obtener la curul. Yo también renuncié a mis trabajos. Y 4 años después renuncio a mis trabajos porque pues empecé a hacer una labor importante, muy reconocida, y renuncio a mis trabajos para poder aspirar. Íbamos normal, pero sin embargo, más o menos hace como 3 meses se dice o se anuncia que llega el hijo del senador Miguel Ángel Pinto. Sí, claro. El hijo del senador Miguel Ángel Pinto, por supuesto que yo me preocupo porque son estructuras muy fuertes. Una estructura de un senador es mucho más fuerte. Claro. Y yo me preocupo y me voy para el partido, hablo allá en el partido con ellos y me dicen, yo le digo, bueno, ¿ustedes han pensado cómo equiparar mi trabajo a una estructura política tan grande? Claro, con la cabeza de lista. Yo me vengo tranquila, digo, bueno, mi trabajo más el poquito ese que le arrastra a uno ser la cabeza de lista, porque la gente si es del Centro Democrático, ¿cómo marca? El logo, y si no sabe número, eso debe ser el primero que es el del presidente. Claro. Y marcan así, por eso es que en Bogotá sucedió este caso, una persona que no se conoce tiene esta votación. Sí. Eso ya lo sabe mucha gente, por eso entonces la pelea por el 1. Entonces yo me vengo, trabajo, luego se anuncia que llega Diego Fran Ariza al Centro Democrático y hay doble preocupación, porque todos sabemos quién está de Diego Fran, quién está detrás de Diego Fran. Lidier Tavera, una estructura muy grande, poderosa, con entidades públicas muy grandes, además, que ya lo vimos en el Consejo de Bucaramanga, ya lo vimos en la Asamblea Departamental, y ya es doble preocupación. Sin embargo, me dicen, no, eso no se preocupa que él de pronto no va a estar acá, y ya, yo seguí trabajando normal. Cuando, oh sorpresa, el jueves pasado, el viernes antepasado, hubo una reunión con precandidatos y yo me conecté. Y ya a esa reunión llegó el señor Sergio Arenas. Sergio Arenas es un columnista de vanguardia. Sí, yo realmente lo he visto un par de veces, no tengo nada en contra de él. Es directivo de la Cámara de Comercio. Es directivo de la Cámara de Comercio. No lo había visto, lo había escuchado. No tengo nada en contra de él directamente como persona, pero por la situación sí. Entonces, en esa reunión... Perdón, recuerde que... La del viernes antepasado. El doctor Uribe dijo, allá voy a colocar a 3 personas de mi confianza para que designen cómo queda el grupo. Hay que es Alberto Montoya Puyana... Marta Pinto y Carolina Galvis, hija de Virgilio Galvis. ¿Ellos estaban en esa reunión virtual? Ellos no estaban en esa reunión virtual. Entonces, esos fueron con los 2 directivos, el doctor Gabriel Vallejo y Juan Caicedo. Gabriel Vallejo es el director nacional. El director nacional. Entonces, estuvimos ahí y en esa reunión ya habíamos hecho unas reuniones previas con el presidente Uribe y él nunca había estado. Sin embargo, esta reunión ya llegó. El doctor Uribe no estaba en esa reunión. En esta no estaban solo los directivos. Sí, claro. Y empezamos a hablar, se propuso la lista cerrada, que qué pensaban, que sí, que si no, y todo el mundo dio su opinión. Sí, claro. Pues en esta ocasión, el señor Sergio dice, en abierta o en cerrada yo tengo que ser primera o me voy. ¿Dijo así? Entonces, Mauricio Matris, que es el chico influencer,
dijo, no, pues todavía vienen, hasta ahora llegan al partido y vienen a imponer, y ahí se desarrolló una serie de situaciones, pero en ese momento pasó eso. Posterior a ello, el viernes, eso fue el viernes, ahora el jueves último que pasó, me citan a la casa del doctor Alberto, el comité integrado por la doctora Enrique, por la doctora Marta Pinto, por Carolina Galvis, y en ese momento cuando empiezan, bueno, se supone que íbamos a hablar de la lista. Claro. Lo primero que me dicen es, bueno, del 2 al 7, ¿cuál quiere? O sea, el 1 ya. Del 2 al 7. El 1 ya no es opción. O sea, llevaba yo trabajando tanto tiempo con una información previa, una información entregada en Bogotá de forma directa, del 2 al 7, ¿cuál quiere? Escoja. Le dije, no, ninguno, yo quiero el 1. No, el 1 ya está entregado, el 1 ya está definido, no tiene vuelta de ojo. Le vuelvo y le repito, del 2 al 7, ¿cuál quiere? ¿Cómo te sientes tú, doctora Carmen Elisa? No, pues como mujer. Pues la idea era de que habían unos acuerdos previos, ¿cierto? Y sobre eso era que estaba trabajando. Así es, sí. Claro. Entonces yo... Pero eso también se lo ratificó a ellos. Ellos no sabían que usted venía haciendo un trabajo previo a eso. Claro, entonces yo les dije, es que mire, desde esa época, de hecho, la primera persona que el presidente Uribe llamó para empezar a organizar la lista fue a mí. Claro. Y me dijo, háblese con la doctora Marta y con el doctor Alberto. Yo hice todo al dedillo porque yo soy muy disciplinada en esos temas de partido. Claro. Nunca he estado apoyando a alguien diferente a lo que establecía el partido. Ajá. Porque siento que si su papá le da la orden, pues uno lo hace, ¿cierto? Sí, claro. Si uno quiere pertenecer a una colectividad, uno lo hace. Pues en esa ocasión volvía, le repito, del 2 al 7, ¿cuál quiere? Le dije, no, póngame ahí ninguno. Entonces, bueno, ¿usted cuál quiere? Empezaron a distribuirse los números. En esa reunión únicamente estuvieron presentes Iván Aguilar. Ajá. En esa reunión estuvo presente Mauricio Martínez. Matri. Estuvo Sergio Arenas. ¿Cuántos vamos ahí? Sergio Arenas. ¿Edwin Ballesteros estuvo? A Edwin no lo invitaron, a Jonathan Pineda no lo invitaron. ¿Tampoco? Porque ellos estaban por fuera. Entonces sería Sergio, sería Mauricio, sería Iván, y estuvo el senador Miguel Ángel Pinto. ¿El senador o el hijo? El senador Miguel Ángel Pinto. Sí, claro. Sí, el hijo no estaba en Bogotá en una actividad. Entonces en esas reuniones tuvimos ellos, se supone que esa era la lista que ellos querían presentar. Entonces, claro, pues se dejó por fuera a Jonathan Pineda y se dejó por fuera a Edwin Ballesteros. Sí. Ellos empezaron a distribuirse los números que querían. Sí. Por ende solamente quedaban 3 números que eran los de mujeres, porque yo soy la única mujer que previamente se inscribió, que cumplió con requisitos y que he estado trabajando. Entonces faltaban las 3 mujeres, faltaban las 2 mujeres. Entonces cuando yo digo, no quiero ninguno. Es que yo quiero el 1 y yo voy a hablar con Bogotá, es mi momento, o sea, es que déjenme contar por qué yo lo merezco. Ya está definido, eso no tiene vuelta de hoja, pues que se queden con su lista, yo no voy a prestarme. Yo le digo a todas las mujeres del departamento, si usted se siente maltratada, tome decisiones y yo me voy a dejar maltratar. No. Perfecto, eso está bien, sí, pero esa orden del número 1 la dio. Ellos dicen que la dio el presidente Uribe. Sí, bueno, no sé, pero yo creo que ese es muy amigo de... Yo creo que fue Alberto Montoya Puyana y Marta Pinto que le pusieron. Son muy amigos, exacto, pero no es la forma como uno puede tratar a una persona que le ha apostado tanto al partido. Me sentí maltratada, me sentí humillada, me sentí desconocida. Y uno de ellos me decía, deje el capricho y coja cualquier número. Esto cualquier número es igual, entonces si es cualquier número igual, pues dénselo al que ellos querían, cualquier número igual. Exacto. Entonces yo expuse la situación, inmediatamente salí de la reunión, ahí se mencionaron temas como, bueno, si toca buscar 2 rellenos, pues buscamos 3. Me molestó rotundamente porque entonces ya nos enfocamos hacia una violencia política, ¿cierto? No podemos... es decir, buscamos 2 rellenos. No, y si se sale Cindy, buscamos otra ya. Es así, como que no les importó. O sea, como que no me dieron la importancia que yo merezco por mi trabajo, no por solo ser mujer, sino por mi trabajo, por toda la trayectoria, por ser tan disciplinados y leales al partido. Ahora, ustedes que son acá periodistas y no me dejan mentir, ¿cuántas personas ustedes han visto del Centro Democrático que dan una directriz en Bogotá y acá vienen y apoyan a todo el mundo por debajo de mesa? Nosotros sabemos mucho. Sí, claro. Entonces nosotros disciplinas no se le dio valor a eso, por tanto mi decisión fue apartarme de la reunión. Inmediatamente llamé a Bogotá. Eso fue el viernes, el jueves. El viernes no me llamaron, nadie contestó. El sábado
ya empezó a tensionarse el tema. Ellos pensaron que es que esta bobita de pronto al otro día viene y dice, ay, sí, déjeme el 5, déjeme el 4. No, yo no soy así, yo soy santanderiana y adicional, la vida me ha dado la oportunidad de tener muchas experiencias y por tanto uno debe tomar decisiones cuando se siente maltratado. Bueno, ahora José, entonces ya tomó la determinación. Se ha mencionado que usted va a ser de todas formas candidata a la Cámara porque legalmente puede hacerlo, porque ¿sí o no? Yo podría hacerlo, claro que sí, ya yo renuncié a la militancia, estoy esperando que el partido me entregue la certificación de la renuncia. ¿Puede inscribirse? Sin embargo, yo podría inscribirme en cualquier partido. Últimos días de Black Days en Comultrasan Hogar y comultrasan.com. No dejes de aprovechar la oportunidad de renovar los productos para tu hogar. Encuentra descuentos y grandes sorpresas en todas nuestras tiendas. Comultrasan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida. Vigilado Supersolidaria.